Bien, pues muy buenos días a esta mesa de radicales, muy buenos días a nuestra audiencia. De nuevo estamos aquí en conflicto sobre quién inicia esta mesa, sobre todo porque es un tema muy candente y muy importante. Como ya lo adelantaba el maestro Álvaro Delgado, se trata de una cuestión que es estructural es estratégica para el Estado mexicano, que es lo relativo a la cuestión de la seguridad nacional y dos instancias que en sí mismas son fundamentales en el proyecto de nación que siempre ha preconizado la 4T, como es la cuestión energética y la marina. Entonces, hay aquí una noticia que va a discutirse mucho por mucho tiempo, porque estas órdenes de aprehensión y detenciones de personajes de la Marina y otros actores vinculados al huachicoleo y al huachicoleo fiscal es una cloaca que se acaba de destapar. Y pues es obligación de nosotros adentrarnos a la información y saber qué toca esta cloaca del Estado mexicano, qué toca de la política mexicana, y pues dar un panorama amplio para saber a qué atenernos y cómo nos afecta. Así que, pues bueno, adelante, Meme, hoy te toca secundar por la izquierda. Secundo. Si quieren, cambiamos por la derecha. Sí, podemos empezar siempre por la derecha. Ya Dani dirá. Ustedes están exhibiendo sus gustos, la derecha. Gustos inconscientes. Gustos inconscientes, no, jamás, nunca. Entonces, empieza. A la izquierda. Pues muy buenos días tengan todas, compañeras, compañeros. Un martes más de radicales y un martes donde justo tenemos que hablar sobre, bien lo dice el título y hasta la miniatura, mafiosos en la Marina. No es un secreto, tampoco es que sea un secreto que pues la mafia o que la corrupción se haya o esté dentro de las células de seguridad más importantes del país. Lo que platicábamos un poco antes es, a ver, nos tenemos más la idea de que es en las Fuerzas Armadas que en la Marina. La Marina ha sido una institución como que se ha blindado un poco más de estos escándalos, pero no ha quedado fuera ni mucho menos ha quedado exenta. Entonces, hoy lo que estamos viendo creo que para mí hay que, por supuesto que desmenuzarlo en distintos conceptos, porque estamos ante un escenario en donde se toma la decisión de ir en contra de una célula importante, ¿no? Entre empresarios, elementos de la Marina y hasta un familiar político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, de decir, vamos por ellos. Poco más 14 personas que terminan involucradas en este proceso, todas involucradas a un proceso de huachicol. Y todas estas investigaciones apuntan a lo que dijo tanto la presidenta de la República como el propio fiscal Hertz Manero, que las realiza el propio Rafael Ojeda siendo secretario de la Marina. O sea, que él presenta las denuncias y es un proceso, todo lo que desde que él denuncia, estando en funciones, hasta este momento es todo el proceso que nos tardamos en realizar la investigación, en armar las carpetas, en tener todo el proceso para ir por ellos y detenerlos. Aquí creo que surgen varias dudas, porque entonces creo que la primera siempre ha sido, y es la que está constantemente en redes sociales, es si Rafael Ojeda sabía o no sabía. Dice Hertz Manero en la rueda de prensa que al momento que denuncia, Rafael Ojeda nunca menciona ni hace ningún tipo de distinción, ni dice si eso es no su familiar, si eso no su conocido, no lo dice, simplemente dice, aquí están estas personas, esto es lo que nosotros hemos detectado, investiguen. Y eso es lo que dice el propio fiscal Hertz Manero. La presidenta de la República dice, él es el que denuncia, él es el que pasa la información, es por eso que estamos en este punto. Pero estamos hablando de una de las operaciones que más daño le han hecho no solamente al Estado en cuanto a sus finanzas, sino también en cuanto a los recursos. Estamos hablando del huachicol, estamos hablando de todos estos movimientos fiscales que se realizan, este lavado de recursos que se realiza. Y creo que también me voy al otro lado, ¿no? Como para dar un poco esta introducción. También creo que es un golpe importante. Se había cuestionado mucho si se iban a hacer o no detenciones relacionadas al huachicol fiscal, si se iban o no a hacer detenciones de altos mandos bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que ya había quedado claro desde Operación Enjambre, desde Operación Libertad, que se iban a estar haciendo operativos y que cayeran quien cayeran, llámense presidencias municipales o quien fuera. Pero este es un golpe que dan desde la Secretaría de Seguridad, con la Marina, con la Fiscalía General de la República, a mandos importantes de decir, aquí no va a haber impunidad. Creo que para mí el mensaje más importante termina siendo ese. Es en esta administración, encabezada por la presidenta, de decir, pues
así sean mandos o no sean mandos, pues van a caer y vamos a ir por ellos y los vamos a investigar. Pareciera un poco también un cierto tipo de limpieza, un cierto tipo de no le quiero llamar purga porque sería como hablar sobre una cacería y no tiene nada que ver con eso. Es más una limpieza de las instituciones que se tendría que haber dado desde hace mucho tiempo. Pero creo que al margen quedan dudas que nos tendrá que responder la Fiscalía General de la República de desde cuándo se viene operando, si se sabía, si no se sabía, cuántas personas sabían, cuántos más hay involucrados. Esto me recuerda mucho al caso del propio Huachicol, cuando inicia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces empiezan a hacer ciertos movimientos, estrategias para identificar, a través de cerrar todas estas válvulas, identificar qué elementos trabajadores de Pemex estaban vinculados al Huachicol y que fue un asunto que generó hasta falta de distribución del combustible porque no avisaron absolutamente a nadie, simplemente empezaron a cerrar válvulas sin avisar, sin mandar información para identificar qué elementos de Pemex estaban involucrados y estaban desde adentro ayudando a los huachicoleros a extraer el combustible. Yo ahí no recuerdo que se haya detenido a alguien, a un alto mando o a algún directivo que hubiera estado involucrado, solamente a ciertos operativos dentro de Pemex que eventualmente pues estaban vinculados en abrir o cerrar las válvulas para ayudar a la actividad criminal. Hoy el mensaje creo que es distinto, es decir, pues si hay mandos que se tengan que ir, pues, con eso nos vamos. Que se tengan que ir a la cárcel. A la cárcel, claro, no nada más de vámonos a... No a su casa. No a su casa. A disfrutar de lo robado. Es muy claro que estamos ante un problema grande de corrupción, de alta corrupción que involucra, sí, naturalmente, a criminales dedicados al robo de combustible, a la manipulación de información para hacer negocio de manera ilegal. Estamos hablando de no solo marinos, y no cualquier marino. Estamos hablando de dos altísimos oficiales de la Marina, un vicealmirante, que si uno lo equipara con el ejército, es equiparable a un general de división, y un contraalmirante, que es el tercero en la jerarquía de la Marina, que es equivalente a un general brigadier o un general de brigada. Es decir, los dos sobrinos del secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, Rafael Ojeda, son de la jerarquía de la cúpula de la Marina Armada de México y por tanto entonces el asunto cobra una dimensión mayor. Está también involucrados, no se nos olvide y no lo podemos dejar pasar, empresarios, la alta corrupción, el robo de recursos públicos y también privados, no solamente son los gobernantes, no solamente son los servidores públicos, es el sector privado profundamente corrupto en México al más alto nivel. No es el espacio para hablar de casos de familias que se han enriquecido hasta la náusea con los recursos públicos. Pero en un escándalo como este, que involucra a servidores públicos, también hay que decirlo y subrayarlo, que involucra también a sector privado. Y no voy a mencionar solamente el caso de Ernesto Rufo Appel, el primer gobernador del Partido Acción Nacional, cuya empresa está involucrada también. ¿Él está involucrado? Bueno, no se sabe todavía el nivel. Él se ha puesto a disposición de las autoridades, pero las autoridades todavía no le han imputado absolutamente nada. No solamente no tiene orden de aprehensión, como hoy mismo lo dijo el fiscal y el propio Omar García Harfuch. Hay un ex senador de Morena, que también es propietario del terreno donde en Ensenada se almacenaba combustible ilegal. Pero aludo a este conjunto de nombres y de sectores porque estamos ante un caso inmenso de corrupción, de alta corrupción. Y yo digo, como lo sabe cualquier persona,
que no basta con la voluntad política para acabar con la corrupción. Pero sin la voluntad política no hay posibilidad de siquiera, ya no digamos de acabar con ella, sino de combatirla. La voluntad política es muy importante para combatir no solamente la corrupción, sino la impunidad. Y aquí estamos ante los dos elementos, un caso de alta corrupción y un caso de impunidad. ¿Va a haber impunidad o no va a haber impunidad? Y en ese sentido también es importante decir que estos dos oficiales de alta jerarquía en la Marina, nada menos que vicealmirante y contraalmirante, que solamente están abajo del almirante, que era el grado también que tenía el tío de estos dos involucrados, secretario de la Marina en el gobierno anterior, da idea de hasta qué punto el crimen es capaz de penetrar al más alto nivel. El tema aquí no es que efectivamente penetre, el tema es que no haya impunidad. Y ese es el elemento fundamental aquí. ¿Qué tanto sabía el almirante secretario de Marina Ojeda sobre este esquema de corrupción? Dice la autoridad que él mismo denunció. ¿Denunció cuando ya no le quedó otra o denunció apenas se enteró? Eso es algo que la autoridad debe esclarecer debidamente. Y luego, ¿desde cuándo operaba esta red? Si es capaz de darle sobornos a quien era el encargado de seguridad del puerto de Tampico, por ejemplo. Y estamos hablando solamente de un caso y de un puerto de Tampico y de Ensenada y Manzanillo y Lázaro Cárdenas y Veracruz y de Dos Bocas y de Progreso y de Topolobampo y de La Paz y de Guaymas. Es decir, estamos ante un problema muy serio que el gobierno anterior pretendió resolver transfiriéndole la vigilancia de los puertos y de las aduanas a la Marina, y resulta que la Marina está tocada. Hasta aquí lo dejo. El asunto tiene varios elementos que le van sumando complejidad, ¿no? Y creo que nos lleva a un punto de cómo es que se empieza a blindar la izquierda frente a este tipo de casos, ¿no? Y los tiene que empezar a abordar con principios. Así, todo calculado y todo hecho de una manera perfecta, ¿no? Son varios los elementos que decía que lo hacen complicado, por ejemplo, lo del exsecretario de la Marina. Por más que ya escuchamos a 3 funcionarios decir que él se acercó a denunciar, que no hizo distinción, que no dijo, oye, pero estos son mis sobrinos, cuidado, te los encargo, X cosa. Y la presidenta, el secretario de Seguridad, el fiscal han dicho, él se acerca y entrega todo. Hubo una disposición, hoy mismo le empezaron a decir, ha sido la Secretaría de Marina ha cooperado con todo en esta investigación. Pero a pesar de todo eso, lo que tenemos en la prensa, en redes sociales, es el titular de la Marina, los sobrinos del titular de la Marina están metidos en esta trama de corrupción. Luego, estamos hablando de que se denuncia y se deja pasar un tiempo, que ya se explicó también que fue el proceso de investigación, pero lo que encontramos en los medios es que fue un delito casi permitido en la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se había puesto una denuncia, pero la manera en cómo se comparte es, el gobierno de Andrés Manuel no quiso hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, otro de los elementos que lo hacen un poquito más complicado es en sí el tema del combate al huachicol, ¿no? Que ahí, por ejemplo, leía hoy temprano a la maestra Ana Lilia Pérez en su columna de Sin embargo, que dice, pues en el huachicol también hay tipos de huachicol, ¿no? El primero, que es el que ya hacía mención Meme, que fue el que tuvimos a inicios de la administración de López Obrador, de gente que sacaba el combustible y lo vendía, y que eso, pues muchos quizás hasta pues caímos en compra de combustible en alguna ocasión de esa manera, en alguna comunidad.
y ese es el que combate Andrés Manuel López Obrador muy al inicio del sexenio, ¿no? Por eso él dice, ya se acabó el huachicol, ya ya lo estamos combatiendo, estaban cooperando funcionarios del más alto nivel, etcétera. Yo coincido con Meme, no recuerdo de alguna detención fuerte en ese sentido, porque también siempre nos quedamos como que se culpa a los bandos más, a los mandos más bajitos, a los policías estatales, en ese y en muchos otros más casos, ¿no? Aunque el general a cargo de evitar el robo de combustible en Pemex, que era un general de división, está todavía fugitivo, está escondido en Canadá, y es al más alto nivel, un general del ejército. Bueno, pero pues como dices, Álvaro, está fugitivo. Entonces, tuvimos a Andrés Manuel López Obrador diciendo en más de una ocasión, ya se acabó el huachicol. Entonces, sale este gran caso, y dicen, no, que Andrés Manuel López Obrador ya había dado carpetazo al huachicol. Bueno, lo que explica la maestra Ana Lilia es, hay otro tipo de huachicol que no solamente es el de las personas que con bidones se llevaban combustible, sino otro a muchísimo mayor escala y que impacta directamente en altos mandos y, como ya también lo mencionaban ustedes, en empresarios y empresarios, pues no cualquier empresario, ¿no? Entonces, todos estos elementos le ponen a la presidenta y a su equipo un asunto que no pueden dejar pasar más. No pueden dejar de dar información, eso también va a ser muy importante, y sobre todo tienen que cumplir con eso que ella dijo ayer, el tope hasta donde tope. Porque ya con todos los elementos que hay puestos es muy difícil que digan, no, pues solamente va a ser a un general que anda por ahí, a un marino de por ahí, o al vigilante que estaba en esas horas que dejó pasar un buque. No, o sea, este caso tiene que llevar a personas del más alto nivel, no solamente para proteger al gobierno y blindarse, como decían en un inicio, que el gobierno de Claudia Sheinbaum se blinde, sino también para proteger uno de los pilares en los que los dos gobiernos de la Cuarta Transformación han descansado, que es la Secretaría de Marina, ¿no? O sea, aquí, y también y proteger de alguna manera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, una implicación fuerte hacia su secretario de Marina implica directamente a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, impactaría directamente. Entonces, tiene que ser un ejemplo de cómo los gobiernos de Morena, cómo la izquierda en el poder tiene que abordar estos casos y no puede simplemente empezar a ir dejándolo de lado. Ya también han salido más detalles sobre los sobornos millonarios, la cantidad de dinero que se pagaba en apuestas, o sea, ya es toda la estructura que tiene identificada la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, este caso tiene que hacerse lo más transparente posible para también dar un mensaje de cómo es que la izquierda combate la corrupción del más alto nivel. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en esta parte del pilar del que habla la maestra Dani Barragán en respecto. No, es que aquí, perdón, uno aprende todos los días de sus colegas y a mí me da mucho gusto. Pero bueno, habla del pilar que significa la Secretaría de Marina. Yo quiero hablar del otro pilar que es muy importante, que es el pilar ideológico. Hay que recordar que la cuestión de la cuestión identitaria de Morena, del movimiento que han encabezado López Obrador y Claudia Sheinbaum y que hoy gobierna, esa parte identitaria es la soberanía energética. Todo lo relativo a este sector ha sido no solamente visto como un recurso que hay que cuidar, sino como una palanca de desarrollo que mueve a la nación, ¿no? Que es una de las premisas de las izquierdas identitariamente desde los años 70, ¿no? Entonces, cuando llegó López Obrador a la presidencia de la República, todos recordamos en enero de 2019, una de sus primeras acciones que fue parte de esta identidad fue la recuperación de la estructura de los ductos y el combate al huachicol, y que ocurrió esa terrible explosión en Tlahuelilpan en el 19 de enero. Y uno de los análisis que muchos hacíamos desde ese entonces es que era esperable completamente esta acción del gobierno de López Obrador de recuperar la estructura de ductos gasolineros del Estado, porque cuando en 2008
ocurre el movimiento en defensa del petróleo, hay algo que hay que poner de nuevo en la mesa, porque me parece que explica parte de lo que se ha vivido desde entonces. Y es que David Ibarra, uno de los debatientes que fue al Senado a hablar en contra de la reforma de Calderón, y todo este grupo de debatientes que hablaron en contra de la reforma de Calderón, entre ellos Claudia Sheinbaum, después sus voces, sus ponencias, sus articulaciones se convirtieron en la plataforma de principios de Morena. Y ahí David Ibarra dijo algo muy importante, que fue: se tiene que atender algo que se ha normalizado en el país, que es los robos hormiga en Pemex, tanto en Hacienda como en la cuestión, en la red de ductos. O sea, ahí él puso estas dos cuestiones sobre la mesa, no solo la extracción de gasolina, sino también lo que pasaba desde la perspectiva, desde la estructura de Hacienda. Entonces, el movimiento, o sea, López Obrador y Claudia Sheinbaum saben muy bien lo que significa, lo que ha significado el huachicol. Y yo añado otro tema que también puso desde hace muchos años, desde ese entonces me parece, Ana Lilia Pérez Mendoza en el debate público, que es que esto se agravó con los gobiernos principalmente del PAN. Es algo que viene de antes. Es algo que comenzó con trabajadores que se excusaban con la idea de, bueno, los de arriba roban, entonces yo tengo derecho a ir robando también. Y esto se agravó en los gobiernos del PAN y está ya muy bien documentado, está ya muy bien conocida esta tesis. Aquí lo que se tiene que entender es que para la Cuarta Transformación, para los gobiernos de la Cuarta Transformación, esta situación del huachicol no es un mero robo a las finanzas públicas, es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de identidad política y me parece que de ahí se sustenta que ahora se haga esta acción de detener y lanzar órdenes de aprehensión contra diversas personas. E insisto, de nuevo, yo reincido en esta cuestión que ya se planteó aquí, son no solo la Marina, sino también empresarios. Creo que toma forma ese concepto que ha hablado Pablo Gómez en otros ámbitos, pero que también se puede aquí mencionar, que es que se vivía un Estado corrupto. Y todavía tiene resabios, todavía tiene rezagos que tocan a todas las instituciones, y lo delicado es que muchas de ellas son de seguridad nacional y de la parte identitaria de Morena. Entonces la obligación de este movimiento y de este gobierno es efectivamente llegar hasta donde tope. Es correcto, no solamente es esperar que las investigaciones se lleven a cabo y demás, es simplemente no obstaculizarlas, tener una máxima transparencia, constantemente estar informando sobre los avances, cómo está la investigación, porque también estamos acostumbrados a algo que es, te aviso y ya después pasan los meses y hasta los años y no nos volvemos a enterar del tema, pero yo ya cumplí con decirte la primera vez cómo estaban las cosas, ¿no? Y aquí hay algo que también vale la pena añadir dentro de los elementos de esta situación, al exdirector de la aduana de Tampico, que es el que se vuelve testigo colaborador, testigo protegido de la Fiscalía, porque él es el que da más información y termina de dar como toda una serie de modus operandi que entre el 2023 y 2025 venía ocurriendo. Estamos hablando de 2023, estaba pasando. Muy fuerte su testimonio. Exacto, o sea, dentro de lo que él dice básicamente es que cada barco, y eran cerca de 14 ocasiones se dio esto, cada barco le pedían una cuota de 1.750.000 pesos para sobornos. Cada barquito que entraba, una cuota de más de 1 millón, de casi 2 millones de pesos. Y esto ocurre cerca de 14 ocasiones en este puerto en particular. El que fuera director de aduana se mantiene ya como testigo colaborador, está colaborando y ayudando a la Fiscalía, le da todos estos elementos, da toda esta información, y él pues va a recibir ciertos privilegios por esa información. Tiene que dar todo el modus operandi y demás, pero estamos hablando, creo yo, de los casos más públicos, con mayor data, con mayor información y con más elementos de alto rango, explicando qué es lo que pasó, algo que sabíamos que ocurría. Sabíamos que en las aduanas, sabíamos que en los puertos, se sabe, ¿no? Los propios empresarios que se dedican a esto, que utilizan los contenedores, etcétera, etcétera, te lo dicen, de lo que ellos tienen que sacar para las cuotas, lo que ellos tienen que sacar para pagar el moche, lo que tienen, y se sabe. Aquí la pregunta que incluso surge más allá es,
qué es lo que se hizo desde que la Marina está a cargo de las aduanas, desde que la Marina está en custodia de todo este proceso, qué es lo que se hizo para evitarlo. Porque si este caso lo tomamos como un escenario bastante complejo, complicado, con mucho dinero de por medio, entonces, ¿en cuántos casos no podríamos pensar que también habría ocurrido? No es nuevo, no es de ahorita, no pasó nada más en esta administración o en la pasada, ha estado pasando desde hace muchísimos años. La corrupción en las marinas, la corrupción en las aduanas, los moches, o sea, es algo que sabemos. Lo que hoy ocurre es el primer trancazo, vamos a llamar, el primer manotazo para decir esto sí ha estado pasando y aquí no va a pasar más. Entonces, ahí hay una doble responsabilidad, no solo ideológica, sino de una administración que viene diciendo somos distintos y es un segundo piso de la cuarta transformación. Tampoco pensar que se iba a solucionar los problemas en 6 años o en 12 me resulta algo... no somos ingenuos, estamos hablando de corrupción sistemática que ha ocurrido por años, por décadas, por administraciones, en donde hay no solamente cómplices de empresariales, sino también cómplices políticos. Estamos hablando desde presidencias municipales, desde gobernadores que tienen al mismo tiempo sus empresas, que esas empresas al mismo tiempo están vinculadas a estas redes. O sea, estamos hablando de una red de negocios que se entreteje entre la corrupción, entre la política y entre el sector empresarial. Y ahí es donde hay que romperlo. Creo que cuando estamos viendo un escenario como este, lo que poníamos sobre la mesa, lo que se ponía sobre la mesa en la primera vuelta es ¿qué se hizo diferente? Creo que también Rafael Ojeda, pese a que él es el que dice, informa y demás, más allá de eso, creo que sí se tendría que hablar, tendríamos que escuchar un informe respecto a qué es lo que hizo la Marina, si va a haber algún tipo de investigación ya denunciado, qué hizo, ¿no? ¿Qué hizo ya denunciado? Si lo frenó o no lo frenó, porque los acaban de detener. O sea, si él lo detectó y lo denunció, ¿y qué hizo para evitarlo? Si se dieron otros casos, si también otros casos fueron reportados, si se está bajo esa investigación, y creo que es lo que veremos más adelante. Si el modus operandi fue, tenemos una denuncia y entonces vamos a estar investigando y vamos a llevar a cabo una investigación y vamos a hacer las detenciones, caiga quien tenga que caer, entonces estaremos viendo cómo en los próximos meses y en los próximos años estarán cayendo todavía más. Eso es a lo que estamos aspirando. No queremos, y siempre lo he mencionado, no estamos aspirando a funcionarios perfectos, ni a gente que sea impoluta y perfecta y que diga, ay, no, yo no hago nada, yo soy un santo. No, estamos aspirando a gente que, a ver, si hay altos mandos que están regándola, vámonos al bote, mijo, a pagar lo que se debe. No nada más el te cambio de oficina o vamos a cambiar las cosas, no, vámonos a pagar lo que se debe, a devolverle al pueblo lo robado. Vamos con mano dura, vamos a poner sobre la mesa lo que tiene que cambiar, porque no puedes aspirar a que cambie el sistema si no haces este tipo de detenciones. Yo celebro lo que está pasando, pero todavía quedan muchos huecos, sobre todo en Marina. ¿Qué pasó, qué no pasó, qué hicieron, qué no hicieron? ¿Hay más casos, no hay más casos? Creo que todavía esos huecos están ahí. Por eso puntualizaba yo al inicio de mi participación previa que la voluntad política no es suficiente para acabar con la corrupción, que es un monstruo de 1000 cabezas, valga el lugar común, que apenas se le corta una y nace otra. Uh-huh. Sobre todo en un país que históricamente ha tenido a la corrupción enquistada en todas las instituciones del Estado, pero también en todas las instituciones de la vida pública. Uh-huh. Puntualizo el sector privado. El sector privado en México ha sido también históricamente corrupto y cómplice. Los medios de comunicación, maldita sea, los periodistas y los medios corruptos, callándose las raterías que son evidentes, volteando para otro lado, hasta la fecha en muchos casos. Es decir, la corrupción en México es estructural y hay que cambiarla también de manera estructural. Cambiar todavía leyes. Ya se cambió al Poder Judicial, que tiene que ver con la corrupción estructural e institucional. Falta cambiar la arquitectura jurídica que es para el saqueo. La reforma energética no se hizo para que sirviera de palanca de desarrollo para México. Era para robar. El Pacto por México fue el pacto para robar a México. Entonces, hay que dimensionar el problema.
y efectivamente superar aquello de que, no, pues la corrupción está dura. Mira nada más cómo los policías que han reaparecido en México, los de tránsito con sus motitos, mira cómo le está dando 100 pesos a quien no trae licencia. No, esa es una también repugnante corrupción, pero hay que voltear hasta arriba, donde se hacen los grandes negocios, no tonterías, corrupción, no estupideces. Y vuelvo al tema de que, si bien para combatir la corrupción no se va a acabar con voluntad política, la voluntad política es fundamental para comenzar a combatirla y a combatir lo que hace posible más corrupción, que es la impunidad. Y en ese sentido, ir al nivel que se tenga que ir a los 2 sobrinos políticos del ex secretario de Marina, no es un dato menor. Y es por eso importante saber cuándo el secretario de Marina supo de las raterías de sus sobrinos, que tenían un nivel jerárquico casi al suyo. Eran vicealmirante y contraalmirante a nivel de generales de división. Bueno, dicho lo anterior, debe ser una exigencia permanente el esclarecer esto, como debe ser una exigencia permanente vigilar lo que está haciendo el ejército en todas las obras. En todas. Porque hoy tiene, después de construir el AIFA, la refinería, el Tren Maya, hoy está construyendo más trenes. Y entonces, si se identificaron ciertos comportamientos, pues hay, y que siguen reproduciéndose, hay que ir por ellos. No esperar a que estallen, sino prevenir, que esta es parte también de este cambio estructural contra la corrupción. Prevenir, que se mande el mensaje muy claro de que robar no va a ser, no va a quedar impune. Y así sea un policía como los policías que han reactivado de tránsito en la Ciudad de México, pero ir a los altos niveles, al general secretario de la Defensa, que vigile que los elementos militares, que para mí es muy importante que estén haciendo obra y no estén matando gente, estén bajo el escrutinio para prevenir, no para cuando se cometa ir por ellos, hijo, sí, pero vamos a llegar hasta el fondo. No, hay que prevenir, hay que evitar que cometan este tipo de irregularidades. Y este hecho que estamos discutiendo, pues tiene que ver con eso, que los mafiosos que se han metido a la Marina sepan que van a tener que pararle a su negocio, y a empresarios que son los que al final de cuentas todavía te roban en la gasolinería, ni te dan un litro cuando es combustible robado. Ojo también, empresas transportistas que siguen cargando sus camiones con gasolina robada. Por eso proliferan todavía en la autopista México-Querétaro, en la México-Puebla, los foquitos intermitentes. Ese es huachicol. Y ahí ves, los camiones se meten y cargan. Flotillas. A ver, por ejemplo, en Guanajuato, hay empresas transportistas, a ver, Castores, que es de empresarios panistas de Guanajuato, ¿no estuvo bajo investigación? Y que tienen ramales en todo el país. Por eso el asunto es, más allá de la Marina, es todas las actividades productivas que la corrupción mancha, corrompe, pervierte, y al final, pues tiene que ver con el desarrollo del país. Y que no se tenga miedo de hablar de eso, ¿no? O sea, no, ya lo decía Memo, utilizaba ella la palabra de, pues no somos ingenuos, o sea, no hay ingenuidad en eso, de que no, o sea,
corrupción no se acaba por decreto, ¿no? Así de que ya hoy se acaba la corrupción. No es así. Pero, o sea, está muy bien que, por ejemplo, cuando se habla de corrupción o de violencia, por ejemplo, se diga, bueno, es que venimos de toda una guerra contra el narcotráfico impuesta por Calderón, Genaro García Luna. Está muy bien, siempre es contexto. Pero también creo que casos como este nos llevan a hablar de que no solamente vivimos la consecuencia del pasado, sino que también la corrupción se puede gestar y se puede manifestar en un gobierno de izquierda, en un gobierno de Morena. Y es admitirlo y decir, así nos vamos a adelantar, así vamos a estar dando un paso adelante. Sí, en el pasado hubo corrupción, en esta también va a haber, pero se van a tener que desarrollar los mecanismos para detenerlo. Un caso, por ejemplo, lo que pasó con la compra de los medicamentos, ¿no? O sea, que se hizo ahí, se mete Raquel Buenrostro y detiene la compra, detiene esa concesión que se estaba, esa licitación, perdón, que se estaba dando. Así, actuar así. Porque esperar 2 años en lo que se hace toda la investigación, claro que va a generar suspicacia, ¿no? Claro que va a despertar dudas. Entonces, no tenerle miedo a hablar de eso, no estar como con el caparazón. Sí entendemos lo de los debidos procesos, los datos en sí, pero o sea, tampoco cerrarse en esos temas. Por ejemplo, ayer en Los Periodistas hablaban de Horacio Duarte, que es uno de los personajes pues muy reconocidos dentro de Morena, incluso desde antes del PRD. Yo lo recuerdo a él desde que estuvo defendiendo a Andrés Manuel en el desafuero. Hizo una defensa fuertísima, muy respetable en ese momento tan complicado. Estuvo un periodo en aduanas y ahorita ya está en el Estado de México, pero o sea, son varios, es un funcionario con un protagonismo un tanto importante que pues también, pues ¿por qué no habla? ¿No? O sea, lo de Manzanillo, lo que estuvo denunciando la alcaldesa, ¿no? O sea, una situación muy delicada. O sea, ¿por qué no se ahonda más? ¿Por qué simplemente lo tenemos como, ay, está el caso grave, se aborda y después no se vuelve a hablar? Estaba acordándome de lo que pasa con la renuncia de Jiménez Espriu, ¿no? Ahorita recordando la carta. Claro. Él es el primer secretario de Comunicaciones y Transportes de Andrés Manuel López Obrador y fue como la segunda o tercera renuncia, muy iniciado el sexenio, y justo se da por el desacuerdo en las aduanas de esta decisión de poner ahí la Marina, de dárselas. Ajá, porque él dice, el motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión política de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de la Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que ha estado a cargo de la SCT desde 1970. Y leo otro párrafo. Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y futuro de México, tanto en lo económico como en lo político. Esta renuncia, que a lo mejor no fue como que renunciara un secretario de Gobernación en su momento, no se le dio quizás la magnitud, pero claro que toma relevancia ahorita, sí, claro, ¿no? Porque viene siendo una advertencia, ¿no? Funciona esta carta como una advertencia de que puede ser riesgoso, ¿no? Entonces, pues retomarlo, informar, pues ver por qué se lanzó esa advertencia, ver por qué no se escuchó, cuáles fueron las razones. Digo, podríamos adelantarnos un poco. El mismo expresidente López Obrador dijo que tenía que ayudarse del Ejército y de la Marina para echar a andar proyectos que si no los tomaban, que si no se descansaba en ellos, no se iban a hacer así de fácil, pero pues sí ahondar en ese tipo de casos para saber pues cuáles podrían ser las implicaciones más allá de lo que se está dando a conocer, ¿no? O sea, si ya tienen ellos una gran responsabilidad y la van a seguir teniendo, por ejemplo, en el caso del AIFA, de los aeropuertos, no es que no es que los hayan construido y ya, o sea, sino que les quedan a ellos como patrimonio y ellos los explotan y ellos los manejan. Uh-huh. Entonces, claro que sí tenemos que avanzar hacia una transparencia muchísimo mayor, obligada, no de que, ay, sí, yo soy muy buena gente como institución y te paso la información, no, una transparencia que esté al alcance de todos, digo, ya no está el INAI, pero pues un gobierno que apoyó la desaparición de un instituto de transparencia, pues también tiene que demostrar que es capaz de ser transparente sin un INAI, ¿no? Entonces, el reto es muy grande, pero sí creo que tienen que partir del reconocimiento de que la corrupción no solamente viene del panismo y del priismo, la corrupción
fácilmente se puede gestar en este gobierno y pues ahorita tenemos un ejemplo. Sin duda, y eso me parece que lo tienen detectado, lo cual no es un halago, ¿no? Es decir, bueno, si lo tienen bien detectado, ¿cómo se está actuando en consecuencia? Creo que un ejemplo muy importante para ilustrar este punto que a mí me parece fundamental, que es la corrupción como parte estructural, y sobre todo en este ámbito. Cuando este movimiento que hoy gobierna empezó a labrar sus principios identitarios, que fue en este proceso de 2005 a 2008, fundamentalmente en la oposición a la reforma energética, hay que recordar el gran detonante de esa movilización, porque sí, fue una cuestión ideológica. Por principio, esta movilización en 2008 dijo: estamos en contra de la privatización y estamos a favor de la rectoría del Estado en el sector energético, estamos a favor de los artículos 27 y 28 de la Constitución, no queremos que se modifiquen. Claro, todo eso es verdad, todo eso ocurrió. Pero el gran detonante para que la gente se movilizara y saliera a las calles fue el caso Muriño. O sea, fue la denuncia de un caso agravado de corrupción en Pemex, porque la consigna era la siguiente, y me parece que era una consigna acertada. La reforma de Calderón lo que pretende es hacer legal todas las ilegalidades que la familia Muriño ya hace en Campeche. Entonces, toda la parte de la ideología y a favor de lo público y de la rectoría estatal, claro que fue importante, pero jugó un papel más efervescente en ese sentido lo que significó el papel de Muriño, que efectivamente era una idea de, bueno, ya hay contratos chuecos que se hacen desde las altas esferas del poder, porque toda la estructura que los Muriño tenían en Campeche se logró facilitándose cuando él era asesor de Calderón en la Secretaría de Energía. Desde antes, porque Juan Camilo Muriño fue presidente de la Comisión de Energía cuando Felipe Calderón era coordinador de los diputados entre 2000 y 2003. Así es. O sea, se trataba esa reforma de legalizar esta estructura corrupta del Estado corrupto. Y bueno, ya lo que en ese momento se logró neutralizar y contener, pero no detener del todo, porque en 2013-14 sí se terminó de legalizar esto con la reforma energética de Peña. Y bueno, en ese momento Muriño no solamente era el secretario de Gobernación en el ojo del huracán por estos actos de corrupción, sino que estaba labrando una candidatura presidencial. Yo creo ya nadie se acuerda de una página de internet que se abrió seguramente con dinero mal habido de la corrupción o dinero público desviado. Una página de internet que promovía la candidatura de Muriño, se llamaba El Más Guapo de Todos. ¿Cierto? Sí, Claro. sí. ¿En serio? Sí. Sí. Bueno, de entrada los parámetros estéticos de esta gente Mire, de entrada. bastante cuestionables. Sí, tampoco es que hubiera mucho donde escoger, me imagino, o sea, fue pero como un experimento previo a Peña Nieto. Claro, exactamente, sí, la idea era Sí. precisamente esa, Como en otro momento, el propio ex consejero electoral y luego presidente del INAI, Lujambio. Alonso Lujambio. Sí. Decía, inclusive un panista me dijo una vez, dice, mira, ya tenemos nuestro Peña Nietito. Exacto. Ay, no, Alonso qué Lujambio. vergüenza, ¿no? Sí, No, bueno, sí. Sí, pues era... Que por cierto, Lujambio, uno de los contrapesos que se quejan mucho, pues estaba a las órdenes como presidente del IFAI en ese entonces, a las órdenes del gobierno de Calderón. Claro. Así es. Totalmente. Y Ernesto Villanueva denunció las tranzas que hizo Lujambio cuando ya sabía que estaba enfermo y que aún así le dieron una senaduría para poder, una vez que falleciera, se siguiera beneficiando su familia de manera indebida. En fin, bueno, el punto es que eso significaba Muriño, ¿no? Esta legalización de lo corrupto. Y bueno, y esta página... El más guapo de todos. El más guapo de todos.com. No, Que cuando el accidente de Muriño la quitaron. Ya no existió más 2008, esa página. Noviembre de 2008. 4 de noviembre de 2008. Y bueno, yo también, nomás una nota curiosa, quizás recordemos la campaña de Rubén Mendoza Ayala, candidato del PAN a la gubernatura en 2005. Exacto, decía, soy feo pero sé gobernar, ¿no? Porque competía contra Peña Nieto. En Pero 2005. Pero estas cuestiones nos hacen ver
esto, ¿no? Cómo en el proyecto neoliberal sí se pretendía de manera abierta legalizar estas corruptelas y hasta dónde llegó la corrupción. Hoy yo creo que decirle resabios es un concepto correcto, porque claro que hay una voluntad política distinta, pero no es suficiente eso. Estamos en una situación donde los resabios, me parece que al observar estos resabios, el propio López Obrador se refería al Estado como este elefante reumático. Bueno, ya es momento, ya son 7 años de la Cuarta Transformación, de profundizar eso para que ya no haya resabios, y si la soberanía nacional significa algo, es precisamente la recuperación del Estado, que en muchos ámbitos tiene que ser un puntal de desarrollo, porque bueno, si algo ya dio de sí y demostró su fracaso, es el proyecto privatizador, el proyecto neoliberal. Entonces, el Estado mexicano llegó a ser uno de los más fuertes en el siglo XX. Y luego la propia inercia neoliberal de los propios priistas que se volvieron conversos, lo convirtió en una cuestión débil, no solo por aminorarlo, sino por haberlo corrompido. Y los panistas, bueno, ni se diga que lo que hicieron. Entonces la tarea es ardua, pero se tiene que exigir que se acelere, porque no pueden ocurrir estas cosas. Me quedo con esa parte, ¿no? De los priistas y los panistas conversos, porque aguas en Morena, hay mucho que hoy está en ese proceso de conversión, como si fuera milagro de Navidad. Pero quiero retomar y regreso todavía al asunto de la Marina. No por unos elementos quiere decir que toda la institución es corrupta, así como pasa con la Sedena, por supuesto que no, pero también decir que no existe sería mentira. En el caso de los hermanos Farías, que hoy están detenidos, los sobrinos de Rafael Ojeda, en realidad, y leo parte de lo que comparten en La Silla Rota, se les conocía como el clan Farías. O sea, no estamos hablando de 2 sobrinos que nada más estaban ahí, que encontraron la oportunidad y dijeron, con permiso, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos hoy en día. Sino que a los hermanos Farías, sobrinos del secretario de la Marina, se les conoció como el clan, ya que llegaron a tener control de la Secretaría de Marina a través de puestos de importancia, que incluso ellos intentaron promover a José Luis Arellano Cruz, subsecretario de Marina, para que fuera el secretario de la Marina, en lugar, sucediendo, en lugar del actual, sucediendo a Ojeda. Era tanta su influencia que los hermanos Farías y muchos capitanes, oficiales y almirantes los habían señalado que ellos eran los que recomendaban o bloqueaban los ascensos al grado superior inmediato. Se les señala también que dentro de su grupo o su clan solamente ascendían oficiales, capitanes y almirantes allegados a ellos, a sus intereses, y que incluso los movimientos y mandos pasaban por su aprobación. Todo eso parecía bastante poco probable hasta este momento. O sea, eran puros señalamientos que se estaban dando en cuanto al poder que tenían los hermanos Farías. Todos estos casos, incluso hay personas que incluso llegaron a perder la vida al denunciar estos actos, como el caso del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Y ahí es donde entra estos cuestionamientos en torno a hay que hacerlo más público, lo público todavía más público. Tanto la Sedena como la Secretaría de Marina son instituciones que conocemos, pero que tienen sus propios mecanismos internos de resolución de conflictos o de justicia. Y no funcionan iguales a los de la justicia civil, no funcionan igual los tribunales militares a los tribunales civiles. Y entramos incluso en un problema de cuando denuncias, por ejemplo, a un policía, te hablan del órgano interno de control. Y todo se va al órgano interno. Y cuando sabes qué pasó o qué no pasó, no te enteras. Simplemente es como delegamos el asunto y ya está allá, punto. Pero no alcanzas a enterarte qué es lo que pasa después. Creo que hoy es un gran momento para estas 2 instituciones que son muy respetables, muy honorables y que han hecho labores heroicas durante toda su vida, que se sacudan de estos casos de corrupción y de estos escándalos que están al interior de ellas. Porque, insisto, no por unos elementos, así sean muchos o sean pocos, quiere decir que la institución como tal es mala. Quiere decir que tienen una oportunidad en este momento de depurar, de decir, bueno, esto es lo que está pasando, vamos a sacarlo. Esto es lo que está ocurriendo, vamos a denunciarlo. Y vamos a hacerlo más público, porque nos quedamos con estas dudas, ¿no? Nos quedamos con muchas dudas de, bueno, ¿y qué va a pasar después? Bueno, ya, los tiene la justicia militar o los va a tener la fiscalía, y luego los vamos a procesar como civiles, los vamos a procesar como militares, se van a involucrar los tribunales militares, no se van a involucrar. ¿Cuál es el proceso?
Eso es donde empiezan a ver las dudas. Se irán resolviendo conforme vayamos avanzando, porque creo que sí existe esta máxima, de vamos a hacer la vida pública cada vez más pública. Pero no sé hasta dónde. Estamos hablando, si esto se confirma, de un clan de 2 hermanos que estaban pues a un rango del tío que fue secretario de la Marina. O sea, a un rango, nada más era un escalón del secretario de la Marina. Y el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, muchas veces, y yo recuerdo, cuando le cuestionaban en la mañanera, ¿no? De, oye, es que acaban de denunciar un elemento de la Marina que acaba de darse un abuso en contra de ella, él decía que no era cierto. O sea, su primera línea de defensa era decir, no es cierto, no está ocurriendo ese abuso al interior de la institución, no están violando a nuestros elementos en la institución. Es hasta que se sentaban, y también se lo reconozco porque sí enmendaba, ¿no? Primero protegía y luego ya decía, bueno, no, siempre sí. Y ya los detuvimos. Ajá, y luego, ¿qué pasó con esos elementos? Esa pregunta sigue existiendo 6 años después. Porque se le denunciaba, se iba a la mañanera, se le decía, y el secretario de la Marina decía, sí, no es cierto. No es cierto. Cuando ya se le demostraba, cuando ya iban las activistas y se le demostraba, entonces enmendaba la plana. Pero ¿qué pasaba después? Nos volvemos a quedar en blanco. Por ejemplo, añado rápidamente los militares implicados en el caso Ayotzinapa. No, otro ejemplo de cómo... muy hermético todo. Y aquí quiero entrar también a la responsabilidad que tiene la Fiscalía, porque ahí tuvo una responsabilidad gigantesca la Fiscalía General de la República. Hoy por hoy, y es un elemento que vale la pena mencionarlo, Sara Irene Herrerías, hoy ministra de la Suprema Corte, es quien, estando en la Fiscalía, firma la liberación de estos militares vinculados a Ayotzinapa. O sea, es la que se echa para atrás. Los detienen y después que siempre no. Es ella, es Sara Irene Herrerías. Y hoy es ministra de la Suprema Corte. Aquí también va a entrar un rol de ¿y qué va a pasar después? El Poder Judicial también juega un rol importante. Si van a ser bajo el poder militar o bajo el poder de la Marina y van a ser juzgados bajo esos procedimientos, tengo muchas dudas. No conozco el procedimiento y sería mentirlo. Pero si entran desde este proceso, ¿cuántos amparos nos vamos a llevar? ¿Y cuál va a ser el rol? ¿Cuál va a ser el lugar que va a tomar la nueva Suprema Corte cuando, regreso, lo acabas de mencionar, el caso de Ayotzinapa, Sara Irene Herrerías, hoy ministra, estando en la Fiscalía General de la República, es quien firma para que salgan? O sea, sí hay varios elementos que nos obligan como medios de comunicación a voltear a ver lo que otros no están volteando a ver. También el rol de los empresarios, el rol de la iniciativa privada, porque eso es lo que menos van a voltear a ver. O sea, desde la prensa nos vamos a concentrar, o sea, se va en Ojeda, ¿no? Ahí está, Ojeda, ahí, y nos quedamos en Ojeda. Ajá, ¿y los demás? ¿Y qué hay de los exgobernadores? ¿Y qué hay de los políticos? ¿Y qué hay de sus empresas? Y lo decía muy bien Álvaro, ¿y dónde están los demás puertos? Uno le debería de preocupar particularmente a cierto dirigente partidista que anda de turista, Alejandro Moreno Cárdenas. Su hermano tiene negocios en Campeche. Su hermano tiene negocios con Pemex en Campeche. Y ahí hay varios temas de los que se tendría que hacer una investigación, porque hoy por hoy el patrimonio de Alejandro Moreno Cárdenas no coincide con su trabajo de toda la vida. Los ingresos no me checan, no coinciden los ingresos con el patrimonio que tiene y el que reporta. Y subémosle al que no reporta. No coincide. Y es cierto que su hermano, y del cual él es socio de una de las empresas de su hermano que tiene negocios con Pemex. Si nos ponemos a hacer una revisión sobre las aduanas, si nos ponemos a hacer una revisión sobre todo lo que está pasando, ¿cuántos moches? ¿Cuánto está pasando? ¿Cuánto sí, cuánto no? Gran parte del dinero de lo que se incauta, hemos estado observando mucho sobre el contrabando de ciertos artículos. Ajá, pero esto ha sido un tema en donde los empresarios están vinculados hasta la médula, porque no solamente es corrupto el que te pide la mordida, también es corrupto el que lo utiliza, el que te la da, el que ya sabe, el que busca el camino fácil para encontrar y llegar al camino, cuando existen procesos. Es un acto de corrupción que viene de 2 lados, tanto el que la da como el que la pide. Y los que no denuncian, porque evidentemente aquí nadie denuncia. Entonces, si ya estamos en este camino, y ya se habló de una denuncia, y ya tenemos un testigo protegido, que fue director de aduanas, y tenemos a detenidos que eran mandos importantes, creo que es un momento tanto para las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Marina en este caso, para las aduanas,
no solamente de hacer un proceso de depuración y de desintoxicación y de vamos a cambiar la dinámica, vamos a hacer algo nuevo, sino de hacerlo por servicio público, no nada más es que es nuestra responsabilidad, por una vocación de vamos a cambiar el país. Se menciona mucho hay que barrer las escaleras de arriba para abajo, sí, pero también de abajo para arriba. Y es un trabajo que toca hoy ya empezar a hacer. Así de arriba para abajo y viene una instrucción, pues también de abajo para arriba, y ahí es donde no podemos simplemente evitar y decir, bueno, ya vamos a quedarnos con esto y como si fuera el único puerto o si fuera la única aduana de la que hemos hablado de corrupción. Creo que hay varias y es un gran momento y es una gran oportunidad para acelerar el proceso. Yo no me quiero extender mucho ya en mi última participación, solamente quiero puntualizar que para combatir la corrupción se necesita también gente comprometida para combatirla. Y se requieren cuadros capacitados. No solamente basta, insisto, con la voluntad política. Se requiere tener a gente honesta, porque solamente a partir de gente honesta se puede combatir a los corruptos. Y en la administración pública federal y en los estados no hay tanta, lamentablemente, que pueda estar cumpliendo con un deber de prevenirla, es decir, vigilando que todo se haga de manera adecuada, y si no se hace de manera adecuada, proceder a la sanción. Se requiere tener gente comprometida y capacitada, porque luego la ineptitud, la ignorancia, la incapacidad hasta técnica, conocimiento mínimo de leyes, hace que la rata se le pase por los ojos a todo el mundo. Y esa es una responsabilidad que tiene no solamente el gobierno, el federal, los estatales o municipales, es la responsabilidad que tiene Morena. Y digo Morena, no digo del Partido Verde, porque el Partido Verde es puro negocio. No, Morena, también formar cuadros comprometidos de manera radical con la honestidad. Y solamente así se puede combatir a los corruptos. Entonces, esa es una de las... Y ya se ha agotado el tiempo de echarle la culpa a los del pasado. Pues sí. Oye, es que el Vicente Fox contrató a su primo para monitorear los ductos de Pemex. Sí, primo hermano, pero eso hace 22 años, 23 años. Aquí estamos ya en un momento en el que hay el gobierno federal que tiene una mayoría constitucional en el Congreso para modificar leyes como las que se han aprobado en materia energética, la trazabilidad. 1 litro de combustible que ingresa al país, ¿a qué gasolinería termina? Eso es lo que se está haciendo y esa es la manera de combatir justamente este fenómeno que es terrible en México, pero que concluyo diciendo, es deber de los periodistas, es deber de los medios de comunicación estar efectivamente sometiendo a escrutinio el comportamiento permanente de los servidores públicos. Sí, igual concluyo rápidamente, no podemos como partir en chitos a Raquel Buenrostro e irla dejando en todas las dependencias, ¿no? Creo que también tiene que generarse escuela ahí, como bien dice Álvaro, ¿no? Y escuchar a la nueva generación de políticos, no solamente haciendo campañas por querer llegar, sino también que empiecen a compartir sus fórmulas para detener y combatir la corrupción. Y pues sí, también como yo lo señalaba, y segundo lo que dice Álvaro, la corrupción no solamente es la del PRI y el PAN del pasado, también hay corrupción ahorita y hay que hacerle frente. Y bueno, yo cierro también con esto, porque es muy importante hacer énfasis en la parte ideológica, porque desde que se cayó el muro de Berlín se cree que ya es el fin de las ideologías. No es cierto, no es cierto. Es una cuestión tan importante y para Morena ha sido tan importante, tan estratégico asumir esta parte como una cuestión de seguridad nacional, de palanca de desarrollo, lo energético y la soberanía, que hay que recordar una cosa. Cuando los partidos olvidan sus preceptos ideológicos, cavan ellos mismos su propia tumba. Y es el caso del PRI. Los estudiosos del PRI proponían eso. La debacle del PRI empezó cuando se agravó
en cuanto empezó a firmar con el PAN cuestiones que eran atentatorias contra todas esas instituciones que en algún momento el PRI dijo haber creado y ¿Contra defendido. la revolución? Y que hoy Sí, presumen, claro, aparte. contra la revolución, pero fue fundamentalmente no solo con el giro neoliberal del 82, sino ya cuando gobernaba el PAN y el PRI decidió secundar la privatización del ISSSTE, del IMSS, etcétera. Ahí se dijo, el PRI está cavando su propia tumba por haber olvidado algo que sigue siendo fundamental en política, que es la cuestión de la ideología. Entonces, ahí está ese tema muy importante también. Pues sí, yo ya me secundo, ahora sí que por 2, por 3, por 4. No, está bien, está bien. Sí, o sea, creo que es un asunto de muchas voluntades y esas voluntades es lo que hay que hoy exigir, nos toca, por mucho que tengamos una convicción ideológica, nos toca empujar y ahí es donde se hacen estos señalamientos, son indispensables hacerlos, indispensables. La izquierda debe ser derecha en el sentido de la rectitud, de la honestidad, tal cual. Así es. Con eso nos vamos, amigos. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, hasta el próximo martes. Dejen su me gusta. Y, claro, y compartan también, si a usted le parece, con sus familiares, con sus amigos, aunque les llamen chairos. Y con sus enemigos también. 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 Para que nos diga chairos a nosotros. Para que nos digan chairos a nosotros, exacto.